Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que va a encantar a muchos de ustedes, especialmente a los seguidores de la pareja más comentada y querida del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído bien, hoy vamos a hablar de esa canción que se ha convertido en un himno no oficial para su romance, esa melodía que parece capturar cada sentimiento, cada suspiro, cada mirada cómplice. Es fácil olvidarte. Y más allá de la canción en sí, vamos a explorar la profundidad de la conexión que Hande parece haber plasmado en esta pieza, una dedicatoria que va mucho más allá de unas simples notas y letras. Es una ventana a su corazón, un reflejo de lo que Kerem significa para ella. Así que si son fans de esta pareja, si disfrutan de las historias de amor que trascienden la pantalla, o simplemente les intriga la música que nace de emociones genuinas, quédense conmigo porque tenemos mucho de qué hablar. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, un pequeño recordatorio: si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de contenido fresco y emocionante sobre sus celebridades favoritas. Ahora pongámonos cómodos y hablemos de esta joya musical. Es fácil olvidarte no es solo una canción, es una declaración. Cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, hablamos de una de las parejas más carismáticas y seguidas de la actualidad. Su química en la serie Sen Kalkam traspasó la ficción para convertirse en una historia de amor real, y esa historia ha inspirado a muchos. Y en el centro de esta inspiración encontramos esta canción que, aunque no se ha confirmado oficialmente como una dedicatoria directa por parte de Hande a Kerem, la vibra, la letra, el sentimiento, todo apunta a que es una carta de amor musicalizada. Piénsenlo conmigo, ¿qué mejor manera de expresar los sentimientos más profundos que a través del arte, de la música? Y si uno de los miembros de esta pareja talentosa es Hande, conocida por su expresividad y sensibilidad, es natural que suene creíble esta conexión. La letra de Es fácil olvidarte es un torbellino de emociones. Comienza con esa aparente facilidad para dejar atrás el pasado, una fortaleza que quizás ella ha desarrollado a lo largo de su vida, o tal vez, una pose ante el mundo. Pero la canción rápidamente se desmorona, o mejor dicho, se revela. Esa facilidad para olvidar se desvanece ante la presencia de una persona especial, de ese alguien que logra anclarse en el alma y hacer que todo lo anterior pierda su importancia. Y aquí es donde entra Kerem. ¿Podría ser que la letra describa la forma en que Kerem ha cambiado la perspectiva de Hande sobre el olvido, sobre el amor, sobre sí misma? La canción habla de cómo, a pesar de los esfuerzos por mantener una distancia, por no involucrarse demasiado, el corazón tiene sus propias reglas. Hay versos que sugieren una lucha interna, una resistencia inicial que es inevitablemente vencida por la fuerza del afecto. Y ese es precisamente el tipo de narrativa que resuena con las historias de amor, ¿no creen? Ese momento en que la razón dice una cosa, pero el corazón grita otra, y el corazón, al final, siempre gana. Detengámonos un momento en la estructura de la canción. No es una balada típica de desamor, ni tampoco una oda efusiva y obvia al amor romántico. Tiene una sutileza, una madurez emocional que la hace aún más intrigante. Habla de cómo ciertas cosas, o mejor dicho ciertas personas, se vuelven imposibles de borrar. La canción sugiere que hay vínculos que trascienden el tiempo y el espacio, que dejan una huella indeleble. Y cuando aplicamos esto a la relación de Hande y Kerem, se vuelve aún más fascinante. Pensemos en los inicios de su relación, en la intensidad con la que vivieron su amor en medio de la fama y la atención constante. Era una relación que para muchos parecía destinada a ser efímera, a pesar de la chispa que emanaba de ellos. Sin embargo, su conexión demostró ser resiliente, profunda. La letra, por ejemplo, podría interpretarse como una reflexión sobre cómo ella ha logrado superar barreras emocionales o inseguridades gracias a Kerem. Esa frase de es fácil olvidarte al principio podría ser una forma de autoengaño, una armadura que se va desmoronando a medida que la canción avanza, revelando la verdadera magnitud de sus sentimientos. Y ahí es donde reside la belleza de la canción como potencial dedicatoria. No es una declaración altisonante, sino una confesión sutil de la influencia transformadora que alguien ha tenido en su vida. Kerem, con su personalidad enérgica, su pasión por la vida y su aparente apoyo incondicional a Hande, encaja perfectamente con esa figura que podría inspirar tales sentimientos. También podemos analizar la música en sí. La melodía, el ritmo. La instrumentación.
A menudo, la música acompaña y realza el mensaje de la letra. Una canción con tintes melancólicos pero a la vez esperanzadores, con una melodía que se queda en la cabeza y te hace reflexionar. Esto sugiere que Ande, si ella es la autora o inspiradora principal, ha volcado no solo pensamientos sino también sentimientos viscerales en esta pieza. Es como si cada nota estuviera teñida de una emoción específica, de un recuerdo, de una promesa. Y si hablamos de promesas, la relación de Ande y Kerem, aunque ha tenido sus altibajos y ha sido objeto de mucho escrutinio público, siempre ha mostrado una profunda conexión y respeto mutuo. Imaginemos a Ande quizás en un momento íntimo, reflexionando sobre Kerem. Escribiendo o componiendo, plasmando esa sensación de que a pesar de las dificultades, de las distancias, de las presiones externas, hay algo entre ellos que es verdaderamente especial. Algo que hace que todo lo demás se desvanezca. La canción podría ser un recordatorio para ella misma, o quizás un mensaje para él, de que a pesar de lo que digan, de lo que pase, él ocupa un lugar insustituible en su vida. Es fácil olvidarte como un título irónico, una forma de decir que es todo lo contrario. ¿Qué es lo más difícil del mundo? Los fanáticos de Ande y Kerem han adoptado esta canción como un himno a su amor, y es fácil entender por qué. Cada vez que escuchan la letra, ven imágenes de ellos juntos, de esos momentos en que su complicidad era palpable. La canción se convierte en una banda sonora de su relación, un testimonio de los sentimientos que inspiran. Y es precisamente esta conexión entre la música y la historia de amor lo que hace que este vídeo sea tan interesante. No solo estamos analizando una canción, estamos explorando el poder del arte para expresar y solidificar las emociones humanas más profundas. Además, la canción habla de la evolución de los sentimientos. No es un amor precipitado, sino uno que se ha consolidado con el tiempo, que ha enfrentado pruebas y ha salido fortalecido. Los versos sugieren un descubrimiento gradual de la importancia de la otra persona, un darse cuenta de que esa facilidad para olvidar era una ilusión, una creencia que se derrumba ante la realidad de un amor que arraiga. Y esto es algo que muchas parejas experimentan, ¿verdad? Esa sorpresa ante la profundidad de los sentimientos que surgen, esa realización de que la persona amada se ha vuelto esencial. Pensemos en las dedicatorias musicales en general. A lo largo de la historia, la música ha sido un vehículo para expresar amor, gratitud, admiración. Desde las serenatas románticas hasta las canciones pop dedicadas a parejas famosas, la música tiene esa capacidad única de capturar la esencia de una relación. Y con Es fácil olvidarte parece que Ande ha logrado capturar esa esencia de su amor por Kerem de una manera conmovedora y genuina. La canción no solo habla de amor, sino también de resiliencia, de la fuerza que se encuentra en una conexión profunda. Y aquí viene la parte que muchos esperan, la especulación, el análisis de las conexiones. Si bien Ande Erçel no ha dicho explícitamente esta canción es para Kerem, las pistas son muy fuertes. La época en que la canción ganó popularidad coincidió con momentos clave de su relación, y la letra resonaba tan perfectamente con la narrativa que se tejía a su alrededor. Es como un puzzle donde las piezas encajan de maravilla. Cada verso, cada estrofa, parece describir las complejidades y la belleza de su vínculo. La canción nos habla de esa persona que de repente se vuelve el centro de tu universo. Que las cosas que antes te importaban pierden su brillo. Que tu enfoque cambia, se redefine. Y eso, amigos míos, es una descripción muy poderosa de lo que el amor verdadero puede hacer. Transformar tu perspectiva, iluminar tu camino, hacerte ver el mundo a través de otros ojos. Y si Ande ha experimentado eso con Kerem, entonces esta canción es una forma hermosa y poética de honrar esa experiencia. Además, el título en sí mismo, Es fácil olvidarte, tiene un doble filo. Por un lado, puede sonar superficial, pero la canción desmantela esa idea, revelando la profunda dificultad de olvidar a alguien que ha dejado una marca imborrable. Es un juego de palabras, una trampa melódica que te lleva a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del apego y el amor. Y la belleza de todo esto es que no necesita ser una declaración formal y pública para ser significativa. En el mundo de las celebridades, donde cada paso es analizado, una dedicatoria tan sutil y artística puede ser aún más poderosa. Es un mensaje privado compartido a través del arte que resuena con millones. Es como si Ande estuviera susurrándole al oído de Kerem, y a través de la música, a todos nosotros, sobre la importancia que él tiene en su vida. Para concluir nuestro análisis, Es fácil olvidarte se presenta como una obra maestra de la expresión emocional, una canción que muy probablemente Nak
Del corazón de Ande Erzel y se dirige a su amado Kerem Bürsin. La letra, la melodía y el contexto de su relación se entrelazan para crear una narrativa de amor profundo, de un vínculo que se ha vuelto irreemplazable. La canción nos muestra que a pesar de las apariencias, hay amores que dejan una huella imborrable, que transforman nuestras vidas y que a pesar de cualquier intento de olvidar, permanecen en el alma. Es un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, es una fuerza poderosa que puede cambiarlo todo. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la posible dedicatoria musical de Hande Erzel a Kerem Bürsin con su conmovedora canción, Es fácil olvidarte. Hemos explorado la profundidad de su letra, la posible conexión emocional y el impacto que esta canción ha tenido tanto en los artistas como en sus seguidores. Hemos visto cómo la música puede ser un reflejo de los sentimientos más íntimos y cómo una relación tan pública puede inspirar arte que habla directamente al corazón. Quisiera agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje. Su tiempo y su atención significan mucho para mí. Ahora me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué les parece esta canción? ¿Creen que es realmente una dedicatoria de Hande a Kerem? ¿Qué otros significados ven en la letra? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y estoy ansiosa por interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado intrigante e informativo o simplemente entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Hande y Kerem o que simplemente aprecian una buena historia de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.